Continuando aquí na de ustedes programa, and denantes ya de ustedes mira, Elman Barcada fashionista from their outfit down to their footwear. Well, ese también grupo ya existi, hindi man igual kanila, pero ta sirvi como solusyon si en tal caso ya kaya defektibo el de ustedes baga footwear o ya sa pa el suelas. Sila los zapateros. ¿Por cuántos años ya presente este grupo de mga zapatero aquí na Calle P. Reyes? Tiene sila más de 20 miembro y cada igual kanila tiene hilera o espasyo ta ocupa. Notable que mayoría kanila ta queda gayot primer la vida el queda un zapatero. El di ila encontrada según ta depende si manada el tamanda kusi o compone zapatos o mga footwear. Ta aparece que na hilera tiene porción donde ta está menos el encontrada de zapatero. Y aquí ya puede kita conocer con señor Muhammad Abdullan Kwandi. 57 años el edad, casado, residente de Arena Blanco y por más de 30 años ya ta trabaja en este clase la vida. Solamente si ulan, ni 5 sen kahit nuhay. Kaya na tamen, mga 70, 16 na. Si en tal caso no hay L customer, este según el sideline que taas L para siya nilang cosa puede leva na di suyo familia. Kada alas 5, ngayon income, kada alas dispatcher komigo. Na pwede yung ase mga 10 jeep, 12 jeep. Na times 7 kel. Aki, tumbaliban tagayot. Na maya, onde kami kore. Amo lang ito, zapatero. Hi, Sir Muhammad! Taki kami aura para dali contigo poko regalo. Kaya apela ka namon el dito yung mga kagrupo. Kaya ayun na daw contigo masking pakilaya. Taki Sir El maga canned goods, y syempre maga kamisa, taba na di ating mga kapamilya gani. Ohala Sir, ya daw sa des alegre masking pakilaya. Tapos na kita habla kay si Senyor Muhammad, un buen persona gayot. Inuway kita ya pwede uwi mga negatibo komento acerca kunele desde na di yung mga kagrupo aki na trabaho. Tamanda lang este mira, kay ta praktika gayot ele loyalty. Igual con este grupo también. Este clase animal que junto ta kami na ita semehan na pato que tiene largo pescuezo. Talya makita kanila, domestic goose o ganza. Takwida kanila como poultry para na di ila karne, huevos y pelo desde anciano tiempo pa. Sila maga waterfowl, maga breed de pájaro que kere esta cerca na agua. Tiene kita 3 diferente klase living genera del ganza. Uno aquí el answer, maga gray geese. Branta, maga black geese. Y el chen, maga white geese. El di la diferensya, amo el grandor y color. Pero todo sila bajo na familia del Anatidae que familia del mga pájaro que ta incluye el mga pato, gansa y swans. Sabe ba ustedes si por qué tabula sila como un grupo y ta cambia el di la formation? Este por causa más ligero y menos el esfuerzo del mga goose para man-flap el di la alas. Kay el todo flak ta aumenta 71% flying range comparando si bula solo. Por ejemplo, uno de estos ya puede desalejar na grupo. Aquí, puede gayot sinti el goose el kahida. Y resistensya ta necesitale para bulaen buenamente. Ta cambia sila di ila formation, este para dale descanso con el goose que taman lead con el grupo. An sila también el otro migratory birds. Sabe ba ustedes, kay na China, el gangsa ta simboliza casamiento. Ese por causa del di ila lifelong pair bond. Taman hank kale el mga gangsa para man-locate sila unoy otro. Y para man-encourage con el otro gangsa para mantener el se llama flock moral. El ganza taataka o tamanlagas na gente. Este por causa tasinti sila amenazo. Kamags, este el único karakteristiko del mga ganza. Sila mga fiel pájaro na entero mundo. Por causa, si uno na di ila ay enferma, dos de estos ay leva con el di ila enfermo uban na un safe lugar para cuida. Ayuda,
iprotehe hasta queda este bueno o hasta muerte. Sila también igual na mga penguin, kay hindi mas busca otro partner, siya despide este. Porque hindi kita man stand con otro. Utiliza el de aton talento y habilidad para trabajar como un grupo o team. Hace un formación con aquellos que anda el mismo modo que kita. Toma turnos con liderazgo. Anima cada uno para man step forward. Y final, ayuda mutuamente en la salud y la enfermedad. Oh, yan touch iyo. Por eso, ayuda uno y otro. Si grupo ustedes, debe más queda pa ustedes sólido para queda fácil y liviano el cosa ustedes tase. It's all about teamwork, kamags. Por eso, para con gana ustedes y full of energy, aprende este un recipe que swak kayot para na de ustedes grupo. Si cosa se, sabe when Mag TV returns.